Buenas tardes a todos, comunidad Syngenta. Bienvenidos a nuestro webinar Pudrición de granos, cuando la calidad determina tu ganancia. Mi nombre es Jimmy Segura, Desarrollo de Productos de Maíz para Perú. Seré quien los acompañe en esta webinar. En esta ocasión contamos con la participación de una experta en la evaluación de calidad industrial y tecnología del maíz para la elaboración de productos alimenticios. Para nosotros es un gusto contar con la presencia de la doctora Natalia Palacios, quien estudió microbiología en la Universidad de los Andes, Colombia. Estudió su doctorado en bioquímica de plantas en Inglaterra, hizo un postdoctorado de fisiología molecular de plantas en Alemania. Desde hace 9 años trabaja en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT, en Texcoco, México. Es responsable del programa de maíz nutricional y encargada del laboratorio de calidad de maíz. Cuenta con más de 50 artículos publicados en revistas indexadas, 7 capítulos de libros y más de 13 manuales y folletos de divulgación científica. Bienvenida. Antes de darle la palabra a nuestra especialista, queremos hacer algunas recomendaciones. En la parte inferior de la pantalla se encuentra un icono con el nombre Q&A, es decir, preguntas y respuestas, en el cual pueden dar clic y hacer las preguntas que surjan durante el evento. Al final recogeremos algunas de estas para que nuestra invitada pueda responder. También les avisamos que el contenido de esta charla estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Estén atentos a nuestras redes sociales. Por otro lado, como lo habíamos informado en nuestro webinar anterior, estamos integrando dinámicas para que podamos interactuar con ustedes y ganen premios al final de cada evento. Hoy tendremos una actividad muy interesante, la cual requiere la total atención de todos nosotros. Bueno, pues todos conocemos el juego ¿Quién quiere ser millonario?, ¿verdad? Por eso debemos estar muy atentos a la presentación de la doctora, ya que al final haremos 5 preguntas. El que responda más rápida y de manera correcta será acreedor de este premio. Serán 5 preguntas, por lo tanto tendremos 5 ganadores el día de hoy. Al final daremos a conocer de qué se trata el premio. No se lo pierdan. Sean todos bienvenidos a este espacio y gracias por su participación. Doctora Natalia, el micrófono es todo suyo. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy acá en este seminario y muchas gracias por la invitación para hablar un poquito esta tarde sobre la calidad de grano de maíz y su importancia realmente dentro del sistema o los sistemas agroalimentarios hoy en día. Cuando hablamos de calidad de grano, tenemos que pensar en 3 aspectos diferentes. En calidad de procesamiento, ¿para qué vamos a utilizar el grano que estamos produciendo? Es decir, la calidad para la alimentación. Hablamos también de la calidad nutricional, qué tan rico es ese grano que estamos produciendo en términos de micronutrientes, de macronutrientes, y hablamos también de sanidad e inocuidad del grano. Hoy en día, y precisamente por la crisis que hemos estado viviendo tras la pandemia del COVID, pues se ha venido replanteando cada vez más la importancia de mirar más la cadena productiva y mirar más los sistemas agroalimentarios desde el campo hasta el plato realmente, y pensar en proveer una alimentación que sea accesible y una alimentación que sea sustentable y nutritiva también para el consumidor. Y es por eso que la calidad de grano se destaca o va adquiriendo cada vez más importancia, porque realmente estamos viendo más allá de la productividad, estamos viendo el medio ambiente y estamos viendo la nutrición del consumidor. Entonces, cuando hablamos de calidad de grano, pues hay un componente subjetivo que puede estar relacionado con el sabor, con el olor, con la apariencia del producto, y hay un componente objetivo
que ya está más relacionado con las propiedades físicas, las propiedades químicas, reológicas, los atributos del grano que lo hacen propicio para uno u otro procesamiento, uno u otro uso. Es así entonces como la calidad de grano puede a veces confundirse y para algunos lo que es bueno, para otros puede no cumplir realmente los parámetros de calidad, pero lo podemos englobar el término de calidad como aquellos atributos físicos, químicos y sanitarios que afectan el uso final del grano. Y la inocuidad del grano hace referencia a un grano libre de micotoxinas, libre de residuos químicos, pesticidas que afectan la salud del consumidor. Esos son los dos términos más importantes que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando del grano para cualquier uso que se vaya a destinar. Ahora bien, un tema que ha ido incrementando realmente la importancia y ya vamos a ver por qué se ha incrementado esa importancia a lo largo de los años, es las micotoxinas. ¿Qué son estos compuestos? Son compuestos secundarios, metabolitos secundarios producidos por algunos hongos y que causan enfermedades tanto en los seres humanos como en los animales y obviamente en las plantas donde crecen estos hongos. Producen envenenamientos accidentales y producen una serie de sintomatología que pueden llegar hasta la muerte en el caso de animales y en el caso de los seres humanos. Sintomatologías incluyen cáncer, inmunosupresión, problemas nutricionales, etc. Una de las micotoxinas más conocidas por su efecto realmente bastante devastador al consumidor, bien sea animal o bien sea humano, son las aflatoxinas, que como lo mencioné son metabolitos secundarios y en este caso son producidos por el hongo Aspergillus flavus. Son invisibles, inodoras, insaboras. Son resistentes al calor hasta 320 grados centígrados, al cocimiento, la pasteurización y la fermentación y actúa en cantidades mínimas. Son mutagénicas y cancerígenas y comúnmente se encuentran en el suelo y en residuos de planta. Estos atributos que acabo de mencionar es lo que las hacen realmente un factor de riesgo bastante grande porque son muy resistentes a la destrucción y además se encuentran muy fácilmente y el hongo productor se encuentra muy fácilmente en diferentes sustratos. Son producidas especialmente cuando el grano tiene una humedad hacia el 18% de humedad o más y hay una humedad relativa mayor al 85% con una temperatura entre 12 y 38 grados centígrados. Entre mayor sea la temperatura, hay mayor probabilidad de que el hongo que produce estas aflatoxinas las produzca, ¿no? Y el hongo, que es el Aspergillus, es de color verde amarillento. Las aflatoxinas pueden causar tres tipos de efectos, digamos. El envenenamiento agudo es cuando grandes dosis de estas toxinas causan aflatoxicosis, la cual puede ser una amenaza para la salud y la vida y principalmente causan un daño al hígado y por consiguiente pues el cáncer de hígado, cirrosis del hígado, etc. Exposición crónica es cuando las aflatoxinas, que son agentes carcinogénicos potentes, llevan a una exposición constante a niveles medios o bajos. Eso es paulatino, o sea, nosotros no desarrollamos realmente un cuadro médico preocupante en el momento, sino que se va acumulando a través de los años y esto lleva a cáncer hepático y también puede aumentarse cuando hay una hepatitis viral. Además, tiene efectos, puede haber efectos crónicos como la supresión del sistema inmunológico y la interferencia con el sistema nutricional y la absorción de nutrientes. Más adelante vamos a ver, pero en diferentes países y
existen diferentes regulaciones y límites máximos. En general, en la región, el consumo máximo permitido para los humanos es de 20 partes por millón. En animales depende realmente de qué tipo de animal estábamos hablando, pero se llega hasta 200 partes por billón. Y realmente las aflatoxinas causan un efecto en el desarrollo, en el crecimiento de los animales, y así como este ejemplo muestra cuando un pollo puede estar afectado por aflatoxinas y lleva a un impedimento del desarrollo y de una adecuada producción del animal. ¿Dónde se pueden encontrar las micotoxinas? Bueno, desafortunadamente las podemos encontrar en muchos de los alimentos que consumimos hoy en día, especialmente en la región que consumimos bastante maíz, bastante arroz, bastante trigo, que son cereales susceptibles a los hongos productores de aflatoxinas. Entonces lo podemos encontrar en tortillas, en queso, en leche, en huevos, hasta en las cervezas. Y obviamente también son las aflatoxinas y en general las micotoxinas se encuentran en altas cantidades en cultivos como las almendras, los pistaches, frutos secos en general. Algunos casos clínicos de aflatoxinas en la región se han venido reportando y es interesante ver cómo a partir de 2015-2016 se han venido acumulando más y más los reportes de estos casos clínicos en la región. Esta tabla es simplemente un resumen de algunos de los más destacados, donde son diferentes tipos de poblaciones en diferentes países, México, Guatemala en este caso, donde se han encontrado las trazas de las aflatoxinas o los aductos de aflatoxinas que se miden en diferentes tejidos o diferentes, en diferentes tejidos del ser humano. Y pues la verdad, lo más importante de esta tabla es realmente resaltar cómo más y más poblaciones están siendo expuestas a las aflatoxinas o se encuentran más poblaciones con cantidades importantes de estas micotoxinas en el cuerpo. Adicionalmente, se han venido reportando últimamente, también se puede ver el gran brinco en las publicaciones científicas desde 2004 hasta 2019, 2020, ha habido como un boom de publicaciones en cuanto a la presencia de aflatoxina en diferentes tipos de alimentos, desde palomitas, maíz pira, que conocemos nosotros en Colombia, o palomitas que les decimos en México, tortillas nixtamalizadas, en el caso de México también en el pozol, en el caso de Guatemala en una harina que se conoce como incaparina. Se han detectado no solamente aflatoxinas, sino fumonicinas en estos productos. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿estamos en riesgo nosotros? Bueno, pues la verdad, consideramos que estamos en alto riesgo, siendo que son pocos los cultivos, o bueno, son la dieta de la mayoría de la población está basada en algunos cultivos mayoritarios, como es el maíz, el frijol, el arroz. En el Chile también se encuentran altas concentraciones de aflatoxinas, de micotoxinas, especialmente en chiles secos. Y si vemos en esta tabla, el consumo per cápita anual de cada uno de estos cultivos en cada uno de los países de la región, pues la verdad la exposición es bastante alta y esto exacerba el riesgo que tenemos de exposición a las micotoxinas en general. Adicionalmente, las micotoxinas representan un riesgo en cuanto a grandes pérdidas económicas. La FAO estima que el 25% de los cultivos son afectados anualmente por micotoxinas y más de 1 billón de toneladas son afectadas anualmente. Estos son, bueno, algunos ejemplos de outbreaks o de casos que se han dado especialmente en África, pero situaciones similares en menores proporciones o una exposición mucho más constante es la que estamos viviendo en la región.
Para no ir muy lejos, existe una organización, una institución que se llama Biomin, que realiza o que tiene una base de datos de la presencia de aflatoxinas en diferentes regiones. Aquí solamente pongo un ejemplo donde para el caso de Centroamérica y de Suramérica se catalogan como de alto riesgo o como una región donde el riesgo es severo en el caso de Suramérica. La exposición y la incidencia de diferentes micotoxinas, entre ellas fumonicinas y DON, han ido incrementando a través de los años. Y esta base de datos realmente es una fuente de información muy valiosa para ir monitoreando cómo se va dando esa incidencia y cómo podemos finalmente contrarrestar o mitigar el problema. ¿Por qué? Porque el tema de las micotoxinas realmente es un problema multidimensional, no es algo que lo podemos solucionar con una sola intervención, sino que necesitamos la suma de diferentes intervenciones y la suma de diferentes acciones a lo largo del sistema agroalimentario. Otro de los aspectos que está incidiendo en este incremento de los hongos productores de micotoxinas es, por supuesto, el cambio climático. En el panel de la izquierda de sus pantallas es un modelo de riesgo especialmente en el continente europeo para la incidencia de aflatoxinas. Y en la última sección del mapa donde se ve mucho más rojo es precisamente si hay un aumento hasta de 5 grados centígrados. Esta publicación fue realizado, este análisis fue realizado ya hace más de 5 años y por supuesto ya hemos llegado a 2 grados más de incremento de la temperatura. Entonces realmente estamos muy cerca de ver un escenario como el último de la lámina que están viendo en sus pantallas. Igualmente, si vemos los cambios de temperatura en el caso de la lámina de la derecha, son los cambios de temperatura máxima anual para el 2050 que se esperan en México. Y pues vemos que realmente la región va cada vez mucho más caliente y especialmente en las zonas productoras de granos como el maíz. Ahora bien, ya entrando un poquito sobre la calidad del grano, cuando hablamos del grano de maíz específicamente, y bueno, esta lámina es similar a lo que sucede con trigo o con arroz, el grano está compuesto por 4 partes principales. El germen o el embrión, que es rico en lípidos, en antioxidantes, en minerales y vitaminas. Luego tenemos la capa de aleurona, que es una pequeña capa de células alrededor de todo el grano, que es muy rico. Normalmente es unicelular, pero hay algunas variedades que tienen hasta 10 capas, 10 capitas de células, pero normalmente es unicelular. Y es rica en fibra, minerales, antocianinas, en el caso de los maíces azules o morados, y rica en fitatos. Luego tenemos el endospermo, que encontramos endospermo harinoso y endospermo córneo, y esta es la región rica en almidón, en proteína, en vitaminas y almidón resistente. Y la capita exterior del grano se conoce como pericarpio, rico en minerales, en fibra y antocianinas en el caso de los maíces morados o azules que conocemos. La calidad del grano está dado bien por el factor genético, es decir, qué genotipo, de qué variedad estamos hablando, más la agronomía, cómo estoy yo produciendo este grano. No es lo mismo cuando estoy produciendo un grano bajo un estrés de sequía o bajo un estrés de fertilización, porque si no le pongo nitrógeno, pues no va a poder acumular la suficiente cantidad de proteína, no va a poder sintetizar la suficiente cantidad de proteína para que se deposite en el grano. El grano se va a desarrollar, pero va a ser de mucho menor tamaño y de una calidad menor, ¿no? Entonces la agronomía es importante y la interacción entre el factor genético y el medio ambiente juega un papel muy importante en los términos de calidad. Afecta a unos más que a otros, obviamente, pero
es otro de los factores que cuenta para la calidad final del grano. Y por supuesto, las condiciones de almacenamiento. Yo puedo tener una producción perfecta en el campo, una cosecha perfecta, en alta productividad, pero resulta que si no almaceno ese grano en condiciones apropiadas, no lo voy a poder procesar. ¿Por qué? Porque se puede dar precisamente un daño por hongos, por plagas de almacenamiento, y va a perder esa calidad que yo necesito tanto en términos de calidad nutricional como de uso final. Entonces, cuando hablamos de los factores que inciden en la calidad del grano, bueno, hablamos del genotipo, y hablamos de la variedad, que puede ser flint, puede ser dentado, semidentado, semiflint, etc. Hablamos de la interacción genotipo-ambiente. Ambiente, estamos hablando de la precipitación, de la altitud y longitud donde yo estoy produciendo el grano, la temperatura, los tipos de suelo. Hablamos del manejo agronómico, que ya está enfocado a fertilización, densidad de siembra, disponibilidad de agua, fechas de cosecha, fechas de siembra. Y hablamos de post cosecha, donde el almacenamiento juega un papel importante y especialmente en el almacenamiento, la humedad de grano, la temperatura y la duración de dicho almacenamiento. La proporción en la cual estos factores va a afectar la calidad del grano va a depender del atributo que estemos interesados, ¿no? Bien sea un atributo físico, bien sea un atributo químico. Entonces no podemos generalizar cuáles, que unas afectan más que otras, pero en realidad estos 4 factores son importantes cuando queremos garantizar o monitorear la calidad del grano que estamos produciendo. Adicionalmente, tomar en cuenta que pues estudios en diferentes cultivos han demostrado que la calidad nutricional está siendo alterada por las concentraciones altas de CO2 en la atmósfera que tenemos hoy en día. Perdón. En el caso de maíz, la concentración de minerales que son esenciales para la dieta humana, como zinc y hierro, se ha disminuido en menor proporción comparado con trigo o arroz, y esto porque es una planta C4, pero pues realmente hay una incidencia de las altas concentraciones de CO2. Entonces son diferentes aspectos que realmente debemos tener en cuenta hoy en día en cuanto a esta calidad nutricional final del grano. Ahora bien, hablando ya de las enfermedades en las plantas, bueno, yo creo que en el público hay más gente que conoce de este tema, más que yo, y simplemente mencionarles que las enfermedades pueden estar causadas por diferentes aspectos abióticos, es decir, no vivos, como la sequía, el calor, las heladas, la salinidad o la alcalinidad o la acidez del suelo, etcétera, o factores bióticos como hongos, bacterias, virus, nemátodos, insectos, etcétera, ¿no? Y luego, pues, puede verse beneficiado ese desarrollo de las plantas por desarrollo de las enfermedades en las plantas por alguna lesión o herida que causamos a cualquier parte de la planta. Este es como el triángulo de la patología, digámoslo así, donde realmente son 3 aspectos importantes que se dan para el desarrollo de una enfermedad. Por un lado es las condiciones óptimas en cuanto al medio ambiente, temperatura, humedad, el cultivo, el tipo de cultivo, el tipo de genotipo, si es susceptible, si está mal adaptado a la región, y la presencia o no de patógenos, ¿no? O de agentes causantes de la enfermedad. Obviamente esta interacción va a depender del tiempo y obviamente el factor humano juega un papel importante cuando tenemos la capacidad de tomar decisiones antes de la siembra, como cuándo, dónde, qué y cómo es que vamos a sembrar. Los hongos digamos, que causan enfermedades son grupos de organismos eucariotos. Eucariotas pueden ser hongos, levaduras, bacillomicetos, etcétera. No pueden fijar energía directamente, así que dependen
de otra fuente para alimentarse, digámoslo así, se reproducen por esporas y tienen una capacidad para colonizar diferentes sustratos. En cuanto a los hongos de campo, invaden los granos antes de la cosecha mientras el cultivo está todavía en el campo. Las plantas pueden infectarse si están sujetas a estrés por sequía, por ejemplo, y la invasión puede facilitarse cuando no hay una buena cobertura de mazorca y pueden entrar insectos o aves que causen el daño. Esta lámina es una representación muy general de cómo se da el ciclo de vida del hongo para producir las enfermedades, y pues lo más importante a tomar en cuenta es los factores de diseminación de la enfermedad, especialmente causadas por hongos, porque las esporas son fácilmente transmisibles a través del viento, las gotas de lluvia, etcétera, y así pueden llegar al cultivo para colonizar los diferentes tejidos frescos, causar la enfermedad, luego queda remanente de ese inóculo en el cultivo y vuelve y empieza el ciclo de desarrollo del patógeno. La pudrición de mazorca causada por hongos puede darse por diferentes vías de infección. Puede ser sistémica, puede ser entrar por los estigmas o puede ser por un daño mecánico, bien sea del tallo, bien sea de la mazorca o bien sea del grano más adelante. Y como les mencionaba anteriormente, el estrés abiótico, especialmente la sequía, la presencia de plagas, especialmente gusano cogollero, por ejemplo, o la presencia de plagas la presencia de plagas como gusano cogollero, la presencia de aves que puedan dañar la mazorca, facilitan la entrada de estos hongos productores o inductores de pudrición de mazorca, y estos hongos, una vez colonizan, pueden producir las micotoxinas tanto en el campo o simplemente quedar el inóculo en el grano, y una vez este se almacena, pues se empieza a proliferar este hongo y a producir las diferentes micotoxinas. Las principales pudriciones de hongos, pudriciones de mazorca causadas por hongos, está dada por 4 tipos diferentes, siendo Stenocarpella maidis, Fusarium graminarium, Aspergillus y Diploidea los más comunes y los más fácilmente encontrados en la región, especialmente Fusarium, Aspergillus y Diploidea. En esta tabla vemos realmente la incidencia de los diferentes hongos, el tipo de micotoxina que producen. En el caso del Aspergillus flavus parasíticos producen 4 tipos diferentes de aflatoxinas que tienen diferentes tipos de efectos en la salud humana. Y las condiciones ambientales que llevan a la colonización del hongo y la producción de las aflatoxinas, como ya lo hemos venido repitiendo, depende del estrés de sequía, de calor, la baja fertilidad del suelo, climas húmedos o climas templados, depende del hongo, por supuesto, y cada uno de estos hongos nos va a producir diferentes tipos de aflatoxinas. Las más comunes, diferentes tipos de micotoxinas, perdón. Las más comunes, aflatoxinas producidas por Aspergillus, fumonicinas producidas por Fusarium, Seralenone y deoxinebalón producidas por Giberella o Fusarium graminarium. Diploidea se le atribuye que produce una micotoxina conocida como diplodiatoxin, pero realmente no se ha estudiado en profundidad, pero sí causa bastante daño y pudrición en el grano. Penicillium produce ocratoxina, y Nigrospora no se ha reportado ninguna micotoxina en específico.
¿Cuándo se da la incidencia de las micotoxinas durante el desarrollo del cultivo? Bueno, realmente va a depender desde el momento en que sembramos hasta el almacenamiento. Y hay condiciones como el genotipo que estamos utilizando, la susceptibilidad de dicho genotipo a la infección del hongo, la población microbiana del hongo causante de la pudrición que se encuentra en el suelo en el momento de la siembra. Es decir, que si se dejaron residuos de cosechas anteriores que estaban contaminadas, pues esa población va a ser un factor importante en el momento de la siembra. Luego, durante la etapa vegetativa, final de la etapa vegetativa y durante la etapa reproductiva, el estrés por sequía realmente es un factor bastante importante. Daños por insectos, daños mecánicos durante la madurez y durante la cosecha y por supuesto las condiciones de almacenamiento. Temperatura y humedad relativa es lo que va a ayudar realmente a exacerbar el problema. ¿Cuáles son las estrategias para prevenir la incidencia de las micotoxinas en el campo? Bueno, de pronto una siembra temprana, utilizar híbridos adaptados a la zona con una madurez intermedia para que no estén expuestos a condiciones altas de temperatura ya en el secado del grano, en la parte de secado de la mazorca. Usar semilla certificada con tratamiento químico, en lo posible en materiales que sean tolerantes a la sequía, que sean tolerantes a la came y que tengan una buena cobertura de mazorca, que durante el cultivo se lleve a cabo el control de malezas, de insectos y enfermedades foliares, una fertilización equilibrada, evitar el estrés hídrico, el control del gusano elotero, gusano cogollero, y en el caso de la cosecha o cosechar a una humedad de grano menor al 25% y hacer un ajuste perfecto de la cosechadora para evitar quebrar o romper o dañar el grano. Una vez ya tenemos el grano cosechado, es importante tener en cuenta que en el almacenamiento, en la post cosecha, existen factores bióticos y factores abióticos durante este proceso. Dentro de los factores bióticos, obviamente el grano es un ser vivo, aves, insectos, roedores, hongos que pueden estar presentes durante ese almacenamiento y factores abióticos importantísimos, temperatura, humedad relativa del aire, humedad del grano y oxígeno. Tener en cuenta que el grano es un ser vivo que realiza respiración aeróbica o anaeróbica dependiendo de las condiciones, pero está siempre respirando y esto hace que pues se dé esa dinámica dentro del almacenamiento que puede inducir a la producción de las micotoxinas. Hongos de almacenamiento, especialmente el Aspergillus flavus y de nuevo la humedad del grano menor al 13%, humedad relativa entre 65 y 70% y una temperatura de 25 grados. Lo más importante es que el grano realmente entre limpio, entre sano para que podamos sacar grano limpio y sano al final. Las medidas para un buen manejo post cosecha es el tiempo de cosecha, en qué momento estamos cosechando, la forma de hacer la cosecha, el secado del grano, la limpieza del grano, el lugar del almacenamiento y la aplicación de algunos tratamientos durante el almacenamiento que van a depender obviamente del uso final y de la capacidad, digamos, o de el tamaño de la producción que estamos hablando y obviamente el monitoreo de las micotoxinas. Adicionalmente, bueno, como les mencionaba, la temperatura del grano, la humedad del grano y la humedad relativa del grano en el entorno son los factores más importantes para que se dé el desarrollo o no tanto de hongos como de insectos de almacenamiento, ¿no? Entonces, son estas condiciones las que son importantes tener en cuenta. Y en el panel de la izquierda podemos ver en amarillo la zona de conservación del grano, realmente los límites donde tenemos que movernos en cuanto a la humedad del grano, que no llegue más del 18%, y en cuanto a la temperatura del grano, que no llegue a aumentar más de
el 15% y como un máximo el 20%. Ya a partir de ahí vemos cómo las diferentes condiciones de aumento de temperatura del grano pueden llevar al desarrollo de los insectos, a germinación del grano y desarrollo de hongos, insectos y germinación. Como medidas de prevención y control, bueno, es el compromiso de diferentes sectores, es el compromiso del sector agrícola, del sector de alimentación animal, del sector ganadero, del sector de transformación de los alimentos y de la población consumidora. También es importante la regulación. Y aplicar buenas prácticas de higiene y manipulación durante envasado, almacenamiento y transporte. Dentro de las prácticas agrícolas a la cosecha, bueno, como lo hemos venido mencionando, importante el secado de grano, usar superficies limpias como lonas, desgranar disminuyendo al máximo el daño del grano, escoger, separar los granos que están visiblemente afectados por hongos o que están visiblemente dañados. Esa separación, si estamos hablando de agricultores de menor escala, normalmente se hace manualmente puede consumir bastante tiempo, pero realmente asegura que lo que se está almacenando entre limpio, porque si entramos basura va a salir basura, ¿verdad? Y pues a nivel más de escala industrial, pues existen obviamente los sorting, ¿no? Estos aparatos para discriminar el grano dañado, rechazar el grano dañado y así solamente almacenar el grano de mejor calidad. Es importante sanitizar, limpiar y destruir residuos de planta que estén contaminados, asegurar que el almacenamiento sea el almacenamiento de grano seco, que sea un almacenamiento hermético o que por lo menos prevenga la humedad y la entrada de insectos y también de animales, de roedores, ¿no? Y también una de las cosas muy importantes, especialmente a pequeño agricultor, es concientizar a quien procesa el maíz a nivel de casa de no usar maíz picado o maíz con hongo. ¿Por qué? Porque es un riesgo realmente para la salud en cuanto al potencial riesgo que existe de producción de las micotoxinas. De nuevo, si existe un antecedente de contaminación por hongos, entonces es reducir al mínimo los residuos del suelo que estén infectados. Los granos sembrados en suelos con antecedentes de contaminación deben cosecharse y almacenarse independientemente de los demás y hacer una cosecha temprana a una humedad menor del 25%, ideal 18%. Tampoco es recomendable dejar la mazorca por largo tiempo en el campo porque también pueden desarrollarse el hongo, especialmente a veces una lluvia tardía incrementa la humedad y empieza a desarrollarse los hongos. O puede llegar, puede haber un mayor daño por aves o daño por insectos si se deja mucho tiempo el cultivo en el campo. De nuevo, evitar en lo posible daños mecánicos del grano, la humedad nuevamente y evitar el contacto del cultivo con el suelo, especialmente si sabemos que son suelos donde hay una alta probabilidad de Aspergillus flavus capaz de producir las toxinas. Como regla de oro del almacenamiento es almacenar un grano limpio, seco y fresco. Siempre es importante que si nosotros ponemos basura, siempre va a salir basura. No va a haber ningún proceso en la mitad del almacenamiento que nos va, por obra y gracia, nos va a convertir en ese grano, nos va a incrementar la calidad de ese grano. Entonces, si ponemos grano de mala calidad, obviamente nos va a salir grano de mala calidad o de peor calidad aún. Como metodologías de monitoreo, pues existen diferentes metodologías, especialmente tener cuidado con el muestreo. Existen diferentes patrones o indicaciones, digamos, por la FAO y por otras instituciones que dan algunos parámetros de cómo hacer ese muestreo para que sea lo más representativo posible y que realmente se logre estimar que sea proporcional
a el tamaño, digamos, de la producción que queremos muestrear. Hay un monitoreo cualitativo en el caso de las aflatoxinas porque la presencia del hongo, el Aspergillus, este hongo produce un ácido que florece en ultravioleta. Entonces, ese es un monitoreo cualitativo que se hace, pero como bien lo dice la palabra, es solamente una estimación de que hay o no presencia del hongo productor de aflatoxinas. Más, si queremos realmente determinar las aflatoxinas, nos toca hacer el monitoreo cuantitativo y para esto existen diferentes metodologías, algunas portátiles, algunas de laboratorio y pues lastimosamente todavía la mayoría de ellas son realmente de alto costo, o sea, no es una prueba que se pueda hacer así como muy fácilmente, ¿no? Se necesita realmente una inversión en ese aspecto. Esta lámina un poco congestionada, digámoslo así, pero solamente para enfatizar en que no importa la escala de la agricultura a la que estemos hablando, si estamos hablando de pequeños productores o productores a larga escala, realmente para controlar el tema de las aflatoxinas tenemos que enfocarnos desde la siembra, desde el desarrollo del cultivo y los diferentes pasos en cuanto a la post cosecha, ¿no? Desde el secado del grano, desde la cosecha, perdón, el secado del grano, el transporte, el desgrane, la selección del grano adecuado para almacenar, bien sea un almacenamiento a nivel de pequeño agricultor o un almacenamiento en gran escala en silos y también en la parte de procesamiento del grano. Sumando todas estas acciones, vamos mitigando el problema de las aflatoxinas. Como bien lo digo, o sea, lo quiero reiterar, el problema es multidimensional y no porque nosotros tengamos una intervención, por decir algo, en el momento del secado, quiere decir que ya nos solucionamos el problema, ¿no? O porque si hicimos un buen trabajo en campo, ya no vamos a tener problema en almacenamiento. Pues no, si no tenemos unas condiciones adecuadas, puede presentarse las micotoxinas durante el almacenamiento, especialmente las aflatoxinas. El procesamiento puede contribuir a ayudar a disminuir las aflatoxinas o las micotoxinas, pero realmente va a depender del tipo de procesamiento y del tipo de micotoxina que estamos hablando. En el caso de cualquier procesamiento térmico, por ejemplo, estamos hablando de métodos secos como horneado, extrusión, el mismo popping sí, las palomitas de maíz. Mediante estos métodos podemos disminuir las aflatoxinas hasta un 50-60%. Las fumonicinas son más susceptibles a algunas condiciones de procesamiento y se pueden disminuir hasta el 100%. Obviamente que esto va a depender de la concentración inicial de estas toxinas en el grano que se va a procesar y de las condiciones específicas del procesamiento. Entonces, estos son parámetros que realmente son una guía, más no quiere decir que si yo aso un elote, voy a disminuir al 100% las fumonicinas porque no es lo mismo que yo lo hace por 5 minutos a que lo rostice realmente por 20, 40 minutos, ¿no? Entonces, realmente estos son indicativos, más no es que sean la solución. En el caso de la molienda húmeda, los métodos húmedos en la región es importantísima la nixtamalización, la cocción alcalina, donde realmente este proceso puede llevar a una disminución de aflatoxinas hasta de un 67%, si estamos hablando de la nixtamalización más la fritura, o del 55% si hablamos de nixtamalización más preparación, cocción de la tortilla en el comal, ¿no? El hervir el elote especialmente lleva a una disminución. Solamente hay un artículo publicado al respecto que donde encontraron que hasta un 28%
de disminución en la presencia de aflatoxinas. Importante recalcar que a nivel de la mazorca fresca, todavía no se ha dado una acumulación total de esas aflatoxinas, ¿no? Entonces, muy probablemente la incidencia de aflatoxinas en la mazorca fresca, en el elote, es mucho menor comparado con el grano seco. Uno de los aspectos que mencionaba al comienzo y que también es muy importante tener en cuenta y colaborar de una u otra forma desde las diferentes trincheras en que trabajamos dentro del sistema agroalimentario es el tema de la regulación y sobre todo de el monitoreo para que se cumpla la regulación. En general en la región las regulaciones son muy generales, muy vagas. Muchas están todavía basadas en parámetros mundiales o estándares mundiales de la FAO o de la FDA o inclusive del Códex Alimentarios, pero no están realmente adaptadas a la producción, al consumo per cápita de cada uno de los países. Y pues este es un tema realmente de mucho cuidado porque a veces si uno súper regula las cosas, pues como dicen acá en México, le damos en la torre a los pequeños agricultores, ¿no? Pero tampoco queremos dejar la regulación totalmente laxa donde podamos realmente poner en riesgo a la población porque no hay regulación o porque es muy laxa o porque simplemente no hay quien la monitoree y que realmente se cumpla, ¿no? En el caso de las aflatoxinas, el nivel máximo permitido en grano en la mayoría de los países de la región es 20 partes por billón y ya hay algunos productos específicos y dependiendo del grano, el uso del grano al final, que si es para cereal de desayuno, que si es para nixtamalización, que si es para producción, para alimentación avícola, pues ya los niveles límites, los límites permitidos van variando de país en país. En general, en la región, la mayoría de los países regulan, especialmente regulan las aflatoxinas. Hay muy poco en cuanto a regulación de fumonicinas de fumonicinas y de DON. De hecho, solamente 4 países en la región tienen regulación de fumonicinas y este es un aspecto realmente muy importante porque los últimos reportes muestran cómo la coexposición fumonicina-aflatoxina realmente incrementa el riesgo de salud de los consumidores. Y pues si estamos regulando solamente las aflatoxinas y no regulamos la fumonicina, pues realmente la exposición por parte del consumidor es bastante mayor y pues obviamente vamos a tener mayores problemas de salud y de nutrición en general. Esto era todo lo que tenía para compartirles esta tarde. Con gusto, cualquier pregunta, cualquier comentario, con mucho gusto. Gracias, doctora Natalia, por la presentación. Vamos a dar paso a las preguntas que se formularon mediante el chat para que los participantes puedan obtener la respuesta de la doctora. Doctora, la primera pregunta. Efecto de las aflatoxinas en el ganado bovino y porcino. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente tienen efectos similares a los que se encuentran en los seres humanos. También pueden inducir abortos de los animales, pueden producir procesos carcinogénicos y en el caso del ganado, las aflatoxinas son transmitidas a la leche y es por eso que se regula la concentración de aflatoxinas para consumo bovino y hay un límite máximo de la aflatoxina que se encuentra en la leche, que es la AFM1, que realmente puede tener, pues, o sea, finalmente llega al consumidor humano, ¿no? Ok, bueno, la siguiente pregunta. Esta es de Eric Martínez. ¿Cómo se puede reducir la presencia de aflatoxinas en el cultivo de maíz?
Bueno, como lo mencioné, son diferentes los aspectos, ¿no? Empezando por el genotipo, la variedad del híbrido de maíz que se utiliza, la fecha de siembra del cultivo, porque si se deja unas fechas demasiado tardías, a veces hacia el final del ciclo, existe la posibilidad, uno, de que haya altas temperaturas y alta humedad, ¿no? Entonces, hay que escoger los híbridos que sean adaptados a la región y manejar estas fechas de siembra. Luego, durante el cultivo, pues ya las condiciones de fertilización, asegurar que no estén, el cultivo no se vea sometido a estrés hídrico o, bueno, a estrés de calor no podemos hacer mayor cosa, pero por lo menos controlar el estrés hídrico. Otro de los aspectos que depende de la región realmente es la densidad de planta. Para los maíces en cultivos en regiones templadas parece que la densidad de planta no es un factor importante, pero en los ambientes húmedos tropicales, la densidad de planta puede jugar un papel importante en la transmisión de las esporas. Y ya como les mencionaba, el tema a nivel de cosecha, la humedad del grano a la cosecha, el momento de la cosecha, la forma de cómo cosechamos, evitar el daño del grano, la ruptura del grano y obviamente todas las condiciones de almacenamiento que sean óptimas. Ok, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Es de Caterine Sanchinet. ¿Cuál es la humedad de grano mínimo que se puede tener sin dañar la germinación de esta semilla? Bueno, debió ser semilla. Más o menos es el 25% de almacenamiento, dices. Correcto. En la que se puede guardar el grano sin dañar un poder germinativo. Sí, si quieres vemos acá un segundo en este cuadro. No, sí, yo creo que más o menos hasta el 20% sería lo 25%, sin que haya más riesgos. Ok. Este es de Emilio Cabrera. En el caso de Aspergillium flavus, ¿la contaminación solo se da en el almacenamiento? No, no, no. La contaminación viene desde el campo, en realidad. El hongo, el Aspergillus flavus, se encuentra en el suelo y puede que durante el desarrollo del cultivo no se dan las condiciones propias para que el hongo crezca y para que produzca las toxinas. Y es en las condiciones de almacenamiento donde empieza a crecer. Pero el hongo puede venir de campo. O puede venir, por ejemplo, en el momento de la cosecha, si yo estoy cosechando con equipo contaminado, ahí se puede contaminar. O en los contenedores o en los silos donde estoy almacenando, si estos compartimientos están sucios, están contaminados, ahí también puede darse la contaminación. Ok. Esta pregunta es de Dulce. ¿Cuál es la humedad adecuada para cosechar un maíz? Ideal menor del 25%. Lo mejor 18%. Ok. La pregunta 7 es de Daniel Aragón. ¿Existe información de temperatura y tiempo que nos permita cuantificar el nivel de estas aflatoxinas? Eh, la incidencia de pronto o no entiendo bien la pregunta. Me supongo que esto viene al tema de almacenamiento. ¿Cuánto tiempo en promedio entre temperatura y tiempos producen es lo necesarios para producir estas aflatoxinas? Va a depender también del grado del inóculo, ¿no? Qué tan contaminado viene el grano de campo, ¿no? Y pues ahí eso va a afectar realmente cuánto tiempo yo puedo almacenar mi grano. En cuanto a la temperatura, como lo veíamos en la gráfica, una temperatura menor a 18 es adecuada. Ok, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Este es de Guillermo González. ¿Se podría realizar algún control químico en campo
para evitar la pudrición de granos de mazorca y en qué etapa se aplicaría? Sí, por supuesto que hay diferentes tipos de controles, no solamente control químico, también se utiliza, por ejemplo, el control biológico. De hecho, en Syngenta tienen un producto, el Aflagard, que es de control biológico, que es una de las estrategias para mitigar la presencia del hongo durante el cultivo. En cuanto a al manejo químico, la verdad no tengo experiencia como para comentar. Yo creo que alguno de los colegas aquí podría mencionar mejor que yo el tema, sí. Ok. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante de Héctor Deras. ¿Se han observado más susceptibilidad o comparativos entre maíces modificados y maíces híbridos normales? No, la verdad no tengo información, Héctor, al respecto. Yo creo que más, o sea, esa diferenciación que si es yemo, que si es híbrido, que si es variedad, que si es criollo, eh, es precisa, esa diversidad que puede darse dentro de esas cuatro, es la misma diversidad que se puede dar dentro de cada uno de esos grupos, ¿no? Entonces yo creo que eh, o sea, no tengo conocimiento de un estudio específico al respecto. Hay genotipos, variedades susceptibles al hongo que pueden ser híbridos o que pueden ser variedades criollas y lo mismo tolerantes. Ok. Este es de Javier Ireta. ¿El sistema de labranza tradicional o de conservación influye sobre la presencia de Fusarium y por consiguiente micotoxinas? Sí, puede haber una influencia, precisamente depende de de qué tan grande es el inóculo que puede existir en el cultivo. Si yo incorporo todo el rastrojo al suelo, pues estoy incorporando ese inóculo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo esta práctica que realmente nuestro cultivo no venga contaminado, ¿no? Ok. Y para cerrar, la última pregunta, hay muchas más preguntas, pero esas se las pasaremos a responder a los correos que nos dejen. Y bueno, vayamos por la última pregunta de Carlos Cadavid. ¿Es transmisible por semilla todo el tema de micotoxinas? La semilla puede venir contaminada con Aspergillus flavus porque el hongo es inocuo, ¿no? Eh, pero de nuevo, solamente en las condiciones propicias se va a desarrollar y va a producir las aflatoxinas. Dentro de los hongos, dentro de los Aspergillus flavus, hay algunos hongos, así como estamos hablando hoy en día de las variantes del COVID, dentro del Aspergillus hay cepas que son productoras de aflatoxinas y hay otras cepas que no son productoras de aflatoxinas. Y se pueden transmitir, o sea, se puede llevar al campo porque la semilla viene contaminada y de ahí la importancia de utilizar semilla certificada y semilla que sea tratada. Excelente, muy agradecido, doctora, por sus respuestas. Gracias. Bueno, recuerden que al principio del entrenamiento les pedimos que pusieran total atención a la presentación de la doctora. Bueno, pues ha llegado el momento de ver cuánto conocimiento hemos cultivado el día de hoy, ¿correcto? Vamos a ver si estuvieron realmente atentos a la presentación de la doctora y aquí vamos a distinguir de los que estuvieron atentos y los que estuvieron súper atentos. Vamos a empezar con nuestra dinámica que es parecida al juego ¿Quién quiere ser millonario? Vamos a hacer una serie de preguntas y las tendrán que, el primero que la responda de forma correcta y rápida será acreedor de un premio. En esta ocasión tendremos 5 preguntas, por lo tanto tendremos 5 ganadores distintos. ¿Ok? En estos momentos vamos a pasar a la primera pregunta. El Aspergillium flavus es, opción A, un insecto que causa pudrición de la mazorca. Opción B,
uno de los hongos causantes de la sequía. Opción C, uno de los hongos productores de micotoxinas. Opción D, un hongo que se encuentra en las mazorcas. Bueno, pues a ver, yo también voy a responder. Ok, bueno, me acaban de informar que nuestros compañeros de Syngenta no podemos participar. Yo quería responder esa pregunta, a ver si me ganaba el premio, pero bueno. Igual aplica a todos los colaboradores de Syngenta. Estamos viendo ya las respuestas, estamos muy activos. Recuerden que por cada pregunta le haremos el nombre y el ganador en estos momentos. ¿Ok? Sigan mandando sus respuestas. El primero que responde en forma correcta, con la letra, punto y coma, con su correo, será acreedor del premio. Recuerden que si ya ganaron en la primera pregunta, ya no pueden ser acreedores de la siguiente, ya no pueden ganar nuevamente el siguiente premio. Sigan mandando sus respuestas, me van a avisar cuando ya tengamos un ganador. Jimmy, ya tenemos un ganador. De hecho, Ok. respondieron muy Tenemos rápido. el primer ganador. Sí, recuerden que es importante que agreguen la letra con la respuesta correcta y pongan su correo electrónico. Si no ponen su correo electrónico, en este caso, Ramiro, contestaste más rápido, pero no agregaste tu correo electrónico. Entonces, el ganador en esta ocasión es Fernando Josué Jocol Castillo. Okay. Pero es de Syngenta, señores. No, pues no. Correcto, Vero. Señor, sería Daniel Aragón. Aragón, correcto. Así es, hacemos la aclaración. Sería Daniel Aragón. Recuerden, compañeros, bueno, yo también quería responder. Syngenta, que no pueden participar, aunque les gane la emoción. Ok. Sigamos, Jimmy. ¿No? Pasamos con la segunda pregunta. La calidad de grano es, opción A, ¿qué tan bonito se ve el grano en la mazorca? Opción B, ¿qué tan caro se vende el grano? Opción C, atributos físico-químicos y sanitarios del grano. Opción D, ¿qué tanta proteína y aceite tiene el grano? Manden sus respuestas. Recuerden que tienen que responder rápido y de forma correcta. Si no, el que cumpla estas condiciones se hace acreedor al premio. Sigan mandando sus respuestas. Cuando tengamos el ganador, lo anunciaremos. Muy bien. Están todos muy activos. Sigan mandando. Cuando se tenga el ganador, se anunciará. Vamos. Veo bastantes respuestas correctas por ahí. Pero aparte de prestar atención, también necesitamos rapidez en responderlas. Jimmy, yo creo que ya tenemos. De hecho, ¿Listo? Se muy tiene rápido. ¿Listo? ¿Correcto? Sí. Tenemos Ajá, adelante, Jimmy. ¿Quién es el ganador de la segunda pregunta? De hecho, les vamos a pedir que una vez que Jimmy haga la pregunta, terminemos de mencionar todas las respuestas y ya en ese momento pueden ustedes mandar la que consideren correcta para dar como ese tiempo y no nos atropellemos entre unas y otras respuestas. En este caso es Dulce Daniela, de Campo Agrícola, quien recibimos su respuesta. Listo, antes entonces. que los demás. Ok. Pero Entonces, podemos poner allí un número para indicar que vamos con la tercera, para que sí, para hacer un corte. Correcto, si quieres, después de tu mensaje, ¿no? Para Exacto. que la gente, luego de que lea Jimmy, pueden ellos avanzar, ¿vale? Exactamente, para llevar un poquito más. Vamos, ahí va.
¿Listo? La tercera pregunta. Las aflatoxinas son, alternativa A, metabolitos secundarios producidos por Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. Opción B, metabolitos secundarios producidos por gorgojos de almacenamiento. Opción C, compuestos benéficos para el cultivo. Opción D, compuestos benéficos para la salud. Pueden enviar sus respuestas. Muy bien. Están muy activos y muy atentos con las respuestas. ¿Tenemos un ganador? Ya tenemos un ganador, Jimmy. Excelente. Emilio Cabrera. Ese es nuestro ganador de la pregunta número 3. Ok, pasemos a la número 4 entonces. Vamos a mandar el mensaje. ¿Listo? Permítame. Listo. Listos. Para mitigar el problema de las aflatoxinas es necesario tener en cuenta la fecha de siembra, disminuir las condiciones de estrés hídrico del cultivo, monitorear la humedad de grano a cosecha y durante el almacenamiento y de todas las anteriores. Aquí sí están un poquito más lentos. Ahí está. Creo que fue un retraso en la línea. Ya veo varias respuestas ahí. Listo, muy bien. Veo muchas respuestas correctas. ¿Tenemos un ganador? Ya tenemos un ganador, Jimmy. Ok. Y no aparece muy bien el nombre, pero el correo es sacoa@hotmail. Ok, tenemos un ganador. Quinta pregunta. Permítanme, voy a hacer el corte. ¿Listo? Permítame tantito, Jimmy. Permítame. Listo. Listo. Las micotoxinas son un problema de malas prácticas en A, campo, B, cosecha, C, post cosecha, D, todas las anteriores. Envíen sus respuestas. Muy bien. Todos estuvieron muy activos durante la presentación y en la dinámica. Eso quiere decir que todos están con respuestas correctas. No he visto ninguna respuesta cerrada. No, y de hecho Por ya favor. tenemos al ganador. Ganador. Y tenemos Es nuestro quinto ganador. Glixon Rodríguez. Glixon Rodríguez. Así es, él es nuestro ganador de la quinta y última pregunta. Quinta y última pregunta. Muy bien. Bueno, entonces pasemos a ver qué es lo que se ha ganado. Bueno, ganaron una gift card de Amazon Prime para poder disfrutar de cine y series desde la comodidad de su casa. Felicitaciones. Gracias a todos. Como saben, les va a llegar a través de su correo electrónico el código para descargar y hacer uso de esta Amazon Gift Card. Muchísimas gracias a todos por participar y próximamente habrá nuevos premios.